Pedir que vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a estar meditando el día de hoy en los versículos del 8 al 11. Lucas 2. Leemos desde el versículo 8 hasta el verso 11. El mensaje de la Navidad. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén, oremos. Señor Dios, estamos agradecidos, Señor, de tu presencia en medio nuestro. Estamos agradecidos de tu Espíritu Santo que nos ilumina, que nos guía, que nos fortalece, Señor, y que siempre está con nosotros, que no nos deja solos, Padre. Ahora te rogamos que sea tu Espíritu ayudando nuestras vidas, nuestros corazones a comprender esta palabra en este momento y aplicándola a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Se estima que el Evangelio de Lucas fue el Evangelio más tardío de entre los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, como usted sabrá, son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y se le llama sinópticos porque comparten por lo menos un 50% de su material y siguen un mismo orden, una misma línea. De manera que se estima que Lucas fue el evangelio que más tarde se escribió de estos tres evangelios, probablemente entre el año 60 y 70 después del Señor Jesucristo. Lo que nos indica a nosotros que es posible que el evangelista Lucas utilizara como referencia los evangelios de Marcos y Mateo, consecuentemente. Y también probablemente nos dice que pudo haber indagado otras fuentes que probablemente corrían entre la iglesia en ese momento, posiblemente fuentes orales del Evangelio y acerca de los relatos de Jesús. Esto es algo que nosotros lo podemos ver cuando Lucas introduce su Evangelio en el capítulo 1, desde el verso 1 al verso 4. Cuando dirigiéndose a Teófilo, puede ir conmigo a ese lugar, le dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, los apóstoles, y fueron ministros de la palabra, o sea, compartieron ese mismo mensaje con otras personas. Ahora él dice, versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, para escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, a quien él dirige su evangelio y a quien él dirige también el libro de los Hechos, que nos viene de manos de Lucas. Pero Lucas escribió
desde la perspectiva de un historiador. Si usted presta atención al Evangelio de Lucas, y ahí mismo en el versículo 5 del capítulo 1, usted se va a dar cuenta de que Lucas sigue un orden cronológico de los eventos que él relata. Por ejemplo, en el versículo 5, él habla de que en los días del rey Herodes, hablando del rey Herodes el Grande, y luego nos narra qué fue lo que sucedió en los días del rey Herodes. Y ahí él narra básicamente la revelación del ángel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lo mismo hace también en el capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y lo mismo hace en el capítulo 3 también, ya diciendo, esto que sucedió no sucedió en el tiempo de Augusto César, sino que sucedió en tiempo de Tiberio César, otro emperador romano. De manera que él sigue un orden cronológico con el cual conecta todos los eventos que ocurrieron cuando sucedió todas estas cosas, todos los eventos que ocurrieron durante el ministerio del Señor Jesucristo y su advenimiento. Sin embargo, hermanos, no es la inclinación de Lucas por los datos históricos ni el fino griego que utiliza. Dicen los estudiosos que Lucas es literalmente uno de los mejores escritores de todo el Nuevo Testamento. A nosotros el día de hoy no nos interesa qué tan fino haya sido su griego. A nosotros no nos llama a la atención si Lucas sigue un orden cronológico necesariamente o no. Lo que a nosotros nos llama la atención y lo que queremos hacer énfasis en el día de hoy es en que Lucas particularmente busca en su narración presentar a Jesús como el Salvador de todos, como el Salvador de todos los hombres. Es por esto que algunos estudiosos de la Biblia han decidido llamar el Evangelio de Lucas como el Evangelio universal. Otros dicen que es el Evangelio de los desposeídos. Y para utilizar las palabras del teólogo William Barclay, dice este hombre que en este Evangelio es donde, cito, desaparecen todas las barreras y Jesucristo es para todo el mundo sin distinción. Es por esta razón que no nos debemos sorprender del hecho, hermanos, que fuera Lucas quien documentara las grandiosas parábolas de Jesús. La parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, no aparece en otro lugar de la Biblia, nos la trae Lucas. De igual manera también la parábola del rico y Lázaro, o la parábola del fariseo y el publicano. Y finalmente nos trae aquella hermosísima historia de Zaqueo en el capítulo 19 de su evangelio. Personajes, y esto es importante, que ante la sociedad no tenían ningún tipo de méritos, pero que ante los ojos de Dios eran muy apreciados. De manera que la aparición de los ángeles en este lugar, en este pasaje que hemos leído, anunciando el Evangelio y anunciando particularmente el nacimiento de Jesús a un grupo de simples pastores, nos confirma ese mismo interés del autor de buscar resaltar, escuche bien, esa gracia salvadora de Dios que nos viene a nosotros a través de Jesucristo y que está disponible para todo el mundo. De manera que esto nos lleva a nuestro primer punto. El mensaje de la Navidad es un mensaje
para todos los hombres. En el versículo 8 se nos dice que a quienes los ángeles se les revelaron fue a pastores. Y así como algunos de estos personajes que hemos mencionado, que aparecen en el Evangelio de Lucas, los pastores eran también personas que eran tenidos en poco por la sociedad. Algunos lo daban por ladrones, estafadores. Otros lo daban por personas de poco fiar, ni siquiera se les invitaba a dar testimonio en una corte. No tenían ningún tipo de fiabilidad en la sociedad. Pero además los pastores eran considerados por los líderes religiosos de la época como ritualmente indignos, impuros, porque su oficio, hermanos, no le permitía a ellos observar completamente la ley mosaica, porque vivían en el desierto, vivían en los montes, pasaban la mayor parte del tiempo atendiendo ovejas, no tenían tiempo para purificarse, tal vez para guardar el sábado, para ir al templo los días feriados a presentar sus ofrendas y a vivir su fe, a ser devoto para su fe. Ellos, por esta razón, eran vistos por la sociedad y por los líderes religiosos como personas con la cual no todo el mundo quería asociarse. Sin embargo, lo que nosotros vemos aquí en este pasaje es de suma importancia para lo que quiere decir el evangelista Lucas y lo que nos quiere decir Dios particularmente a nosotros. Y es que aunque estas personas eran despreciadas por todos, adivine que Dios no envió a su ángel a anunciarle el evangelio, a anunciarle el nacimiento del Señor Jesucristo a los poderosos de la época, ni a los líderes religiosos, ni a los líderes políticos. Envió su ángel a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias del nacimiento de Jesús a un grupo de viles pastores. Y el texto nos dice que mientras estos cuidaban de su rebaño durante las vigilias de la noche. De manera que este evento engloba, mis hermanos, la esencia misma del Evangelio de Dios, del Evangelio de la palabra de Dios. Y el Evangelio, si usted se ha preguntado qué es el Evangelio, sépalo bien, es la revelación soberana de Dios a personas común y corriente como usted y como yo. Eso es el Evangelio, y como estos pastores. Personas que francamente han entendido que no tienen esperanza alguna en este mundo y que tampoco han hecho nada para merecer el favor de Dios ni para merecer que Dios se les revele a ellos. Porque si hay algo que nosotros debemos de saber es que Dios es quien decide mostrarse. Dios es quien decide revelarse a nuestras vidas. El hombre no busca a Dios por naturaleza. Por eso el mismo Jesús le recuerda a sus discípulos, cuando estaba teniendo esa conversación final con ellos, que se entristecieron porque Él le dijo que de repente no le van a ver más. Bueno, el Señor le dice a ellos, miren, esto también es importante entre todo lo que le dijo, para que ustedes recuerden. Yo os elegí a vosotros, mas vosotros no me elegisteis a mí. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Juan 15, 16. De manera que la palabra de Dios de forma reiterada nos enseña a nosotros que no somos nosotros los seres humanos que decidimos elegir a Dios en un momento determinado. Es Dios quien decide en su gracia elegirnos a nosotros, así como estos pastores no estaban buscando para nada
a Dios en ese momento, estaban haciendo lo que probablemente muchos entendían que ellos no debían de estar haciendo. Sin embargo, a ellos fue que Dios se le decidió revelar. Si usted probablemente dirá, bueno, eso mismo me sucedió a mí. Cuando Dios se reveló a mi vida, yo no le estaba buscando, al contrario, yo estaba perdido en mis delitos y en mis pecados, como dice la Biblia. Y eso es básicamente lo que sucedió cuando Dios llegó a nuestra vida, Efesios capítulo 2, que dice que nosotros estábamos muertos cuando Dios llegó a nuestras vidas. Pero, sin embargo, lo que queremos enfatizar en este lugar no es necesariamente el hecho de la prerrogativa de Dios, de la soberanía de Dios, de elegirnos a cada uno de nosotros, sino que lo que nosotros queremos resaltar en este momento, y no quiero decir que eso no tiene importancia, porque es uno de los temas más importantes y más sacados de contexto en el tiempo en que nosotros vivimos. Pero lo que queremos resaltar el día de hoy es que Dios decide manifestarse en su soberanía, decide elegir en su soberanía a personas totalmente indignas y a personas que no tienen mérito alguno, a personas que no llenan los requisitos religiosos y espirituales para gloriarse o para tener algo, como dice el apóstol Pablo, por lo cual decir, por esto Dios me eligió. Y hablando de eso, el mismo apóstol Pablo, un hombre que guardaba toda la ley de Dios, nos enseña en la carta a los Filipenses que era un hebreo de hebreo, judío de judío, fariseo de fariseo. Conocía los mandamientos de Dios. Sin embargo, en su carta a Timoteo, en el capítulo 1, primera carta a Timoteo, en el versículo 15, después de haberle dicho a Timoteo, mira Timoteo, yo era un blasfemo, yo desagradaba a Dios con mi vida, aunque no lo sabía, pero cuando se manifestó la bondad de Dios a mi vida, cuando se me reveló el Señor a mi vida, yo me di cuenta que Cristo vino a morir por mí y que yo soy el más grande de los pecadores. Y eso es lo estoy parafraseando. Esa es la traducción, Smerling Ismael García. Pero eso es lo que sucede, hermanos. Si nosotros no entendemos nuestra necesidad espiritual, si nosotros no entendemos que es Dios quien nos aparta para Él, si nosotros no entendemos eso que entendió el apóstol Pablo cuando dice que él era el peor de los pecadores, lo más probable es que no estamos entendiendo el Evangelio, entendiendo las buenas noticias de Dios, porque el Evangelio de Dios fue dado para personas que comprenden su bajeza y su vileza espiritual. Mire lo que dice el profeta Isaías. Vaya conmigo al capítulo 17 del profeta Isaías, capítulo 57, disculpe, versículo 15. Dice el profeta Isaías en este lugar, mire lo que dijo Dios. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién es que habita? El alto y el sublime, el que mora en la eternidad, en la infinitud de tiempos, con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para vivificarlos, para darle vida, nueva vida en Cristo Jesús. Y hablando
de esa nueva vida en Cristo y hablando también de lo que nos dice el profeta Isaías acerca de ese evangelio, los estudiosos entienden que en el Antiguo Testamento no hay otro libro que nos hable más acerca de Jesús y acerca de las buenas noticias que el libro del profeta Isaías. Y es por eso que al libro del profeta Isaías se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque contiene las más abundante profecía, esa es la palabra, acerca de la era mesiánica y acerca de Jesús, acerca de Emmanuel, como él le llama, y acerca de Dios con nosotros. Y uno de esos pasajes que a mí me gustaría que nosotros pudiésemos considerar también el día de hoy, que habla acerca del evangelio que nos habría de venir a través del profeta Isaías 750 años posiblemente atrás, es el pasaje del capítulo 61. Y ese pasaje, es más, no lo leamos en Isaías, vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, porque es allí en el capítulo 4 donde el Señor cita este Evangelio. Si usted tenía alguna duda que estos pasajes eran pasajes mesiánicos, pues vamos a quitarle esa duda el día de hoy. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18 y versículo 19. Hablando Jesús en la sinagoga en Nazaret, su primer discurso, el discurso de introducción de su ministerio o de iniciación de su ministerio, dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y esto fue lo que leyó. Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús leyendo las profecías de Isaías, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, entiéndase, a los pobres de espíritu, ¿ok? Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. De manera que, como hemos podido ver en este lugar, para nosotros recibir las buenas noticias del Evangelio, y eso lo dice el mismo Señor Jesús, uno tiene que comprender cuán necesarios estamos de esas buenas noticias. Uno tiene que comprender la razón por la cual este evangelio ha llegado a nuestras vidas. Y esa razón es precisamente porque nosotros estamos en bancarrota espiritual. No podemos ofrecerle nada a Dios por más que nosotros querramos. Moralmente estamos descalificados. De modo que el evangelio es para personas, escuche bien, que están conscientes precisamente de eso, de su vileza espiritual. Vileza espiritual que causa ese quebrantamiento del cual nos habla la Biblia, ese quebrantamiento de corazón del cual nos habla Jesús y el cual Jesús vino a sanar, como hemos leído. Pero esta vileza espiritual que reconoce su necesidad de ser rescatado y de ser liberado por Dios, de ser liberado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud diabólica, porque la Biblia dice que los que hacen pecado están presos, o sea, son esclavos del pecado. Y un esclavo no se puede liberar a sí mismo. Pero Jesús vino a liberar a esos que están esclavizados al pecado. Esta indignidad, si se puede decir, es la que lleva
escuche esto, a los verdaderos llamados por Dios a reconocer que son ciegos espiritualmente, a reconocer que son incapaces de satisfacer la ley de Dios y a reconocer que necesitan a Jesús en sus vidas. De manera que el Señor Jesús vino a pregonar el año agradable de Dios para esos pobres de espíritu, para esos que reconocen su bajeza, su vileza, su bancarrota espiritual. La pregunta aquí es, ¿eres tú uno de ellos? ¿Has reconocido tú que tú necesitas a Jesús? ¿Has reconocido tú que tus obras, como dice el mismo profeta Isaías, son vistas delante de Dios como trapos de inmundicia? Porque a veces nosotros nos refugiamos. Incluso, hermano, hay religiones el día de hoy, y algunas que se derivan del cristianismo, que dicen y establecen que nuestras buenas obras pueden compensar por nuestras malas obras. No. La Biblia dice que nuestras obras todas están descalificadas por Dios. Más bien tenemos que ser preparados por Dios. Eso significa regenerado por Dios. Tenemos que recibir esa nueva vida en Cristo para poder ser capacitados para hacer buenas obras, pero no tan solo para hacerlas y querer hacerlas, sino para que ellas sean aceptadas por Dios. Para que sean aceptadas por Dios. De manera que, una vez más te pregunto, ¿eres tú uno de estos pobres de espíritu? ¿Eres tú uno de ellos que ha reconocido su naturaleza y su inclinación pecaminosa? ¿Tú sabes cómo se manifiesta si tú eres uno de ellos? Si tú clamas cuando escuchas esto a Dios, si tú respondes con un corazón quebrantado. Este es un tema que a mí me apasiona mucho, déjeme confesarle. Y los estudiosos de la Biblia le llaman a esto cuando alguien escucha el Evangelio y es uno de esos pobres de espíritu. Ellos le llaman a esto el llamado irresistible. Porque todo el que es llamado de Dios no puede escuchar ese Evangelio y quedar igual. No puede escuchar ese Evangelio de esas buenas noticias y seguir en silencio. No puede escuchar la verdad de sus pecados y no venir ante Dios para pedir perdón por ellos. El mensaje de la Navidad también nos revela una última cosa. Nos revela quién Dios es. El texto nos dice que hemos leído, estamos en el versículo 8, versículo 11, que cuando los ángeles se les aparecieron, o más bien cuando el ángel se les apareció a aquellos pastores, y luego fue que vinieron la multitud de ángeles, ¿no? Que dicho sea de paso, eso es lo que vamos a estar viendo la semana que viene, para que usted vaya orando y vaya invitando personas para que vengan a escuchar este mensaje de buenas noticias. De manera que cuando el ángel se les apareció a aquellos pastores, ellos se llenaron, dice la Biblia, de temor. Se llenaron de temor porque habían visto el fulgor de la gloria de Dios, el resplandor de la grandeza de Dios en la persona del ángel.
Algunos comentaristas de la Biblia aquí dicen que el temor o la palabra temor es mejor traducida como terror. Es decir, cuando nos dice que se llenaron de temor, debiese traducirse que se aterrorizaron. De hecho, así es que lo traduce la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, una traducción que nosotros recomendamos. De manera que aquellos viles pastores, al ver la luz, el resplandor de la presencia de los ángeles y de la presencia de aquel ángel que daba las buenas noticias, discúlpeme, a veces a mí se me cruzan las palabras en la mente. Le sobrecogió un temor de muerte. ¿Y usted sabe por qué fue un temor de muerte que le sobrecogió? Porque la misma palabra, una vez más, que se utiliza para hablar de esto, aquí es la palabra que se utiliza en Mateo capítulo 28, versículo 4, cuando el Señor resucitó de la tumba y había unos guardias allí cuidando la tumba, y dice que cuando los guardias vieron la presencia del ángel, dice que se atemorizaron, le dio un miedo que temblaron y quedaron como muertos. Ese mismo miedo tenían los ángeles, los pastores, cuando vieron la presencia del ángel. Un miedo de muerte. Pensaron, nos apareció tal vez la presencia de Dios, porque nosotros no hemos sido buenos judíos, buenos religiosos. Y dijeron, tal vez si hubieran sido católicos se presignan ahí mismo, ¿verdad? Les sobrecogió temor. En este caso, los pastores no conocían por qué razón se le había aparecido el ángel. O sea que es obvio que esa sea la respuesta de ellos. Así que el hecho que ellos se hayan atemorizado simplemente nos confirma lo que nosotros hemos venido hablando, de que ellos entendían una vez más su ineptitud espiritual. Ellos estaban claramente conscientes de eso. Y no vamos a dejar de hacer énfasis en eso. Para usted acercarse a Dios, usted tiene que estar consciente de su ineptitud. En el momento que ese orgullo quiere calar en su corazón, orgullo espiritual, en ese momento la obra de Cristo deja de ser efectiva en su vida. Es más, dice Matthew Henry, hablando de ese orgullo, que tenemos que tener cuidado, porque fue el orgullo que convirtió a los ángeles en demonios. No tan solo ese orgullo de nuestras buenas obras, pero el orgullo que no está dispuesto de reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas. El orgullo que no está dispuesto de reconocer nuestros pecados ante Dios, de reconocer nuestras faltas ante Dios. Es por esto que este es un pasaje hermoso y que nos enseña en realidad la esencia misma de Dios, la naturaleza de Dios, porque cuando ellos se atemorizaron y se asustaron, los ángeles le dijeron, no tengan miedo, no temáis. Véalo conmigo, versículo 10. No temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. No tengan miedo. Yo no le traigo un mensaje de muerte, le traigo un mensaje de vida, que ha nacido el Salvador en la ciudad de David. Permítame decirle acerca de esto. Yo le dije que esto es un tema que me apasiona. Pero no se preocupe, ya estamos terminando. De aquí a media hora terminamos. A veces, personalmente, yo tengo la impresión
de que el día de hoy hay muchos cristianos, y nosotros tenemos que llamarnos a cuenta nosotros mismos, ¿ok? Y no pasarnos paño tibio entre nosotros. Hay muchos cristianos el día de hoy, una vez más, tengo la impresión solamente, que no han comprendido este mensaje del Evangelio. Que no han comprendido este mensaje del Evangelio. Y es por eso que yo quiero hacer énfasis ahora en lo que hemos leído, en la reacción de los pastores ante la aparición de la presencia de Dios con aquella visita del ángel. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? ¿Y cuál fue la respuesta del ángel? Todo esto nos va a ayudar a entender a nosotros cuáles son aquellos atributos que mejor describen a la persona de Dios que parece que nosotros no hemos entendido. Cuando le digo nosotros me refiero a los cristianos. Y hay dos atributos, hermanos, que son la matriz, son el corazón del Evangelio. Dos atributos de Dios. El uno, la santidad de Dios, y el otro, el amor de Dios, el amor incondicional, el amor ágape, como se traduce del griego, de Dios. En primer lugar, y esto nosotros lo vemos en este pasaje acá, la santidad de Dios es el atributo de Dios por lo cual existe una separación entre el hombre y entre Dios. Es decir, la santidad de Dios es lo que impide que los hombres, escuche bien, puedan acercarse a Dios de manera libre. O sea, puedan venir a Dios libremente. ¿Por qué? Porque los hombres somos pecadores, estamos dados al mal, pero Dios es santo y apartado del mal. Incluso la palabra santo, eso es lo que significa, apartado del mal, cortado, literalmente hablando. Y estas son realidades que nosotros, o verdades que nosotros encontramos por doquier en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios se le apareció a Moisés en una zarza en el desierto, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Moisés iba corriendo, diríamos nosotros, los que somos aquí de esa hermosa isla, huyendo. Venía él a ver qué fue lo que pasó y Dios le dijo: detente, espera. Véalo en Éxodo capítulo 3, versículo 5. No te acerques, le dijo Dios, mas quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Es decir, apartado solamente para Dios. Así que cuando nosotros vemos en la Biblia que los hombres se enfrentaban ante la santidad de Dios, les sobrecogía este mismo temor que les sobrecogió a los ángeles. Otro ejemplo de eso es en el mismo libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 19. Después de que los israelitas vieron la presencia de Dios descender sobre el monte Sinaí, le dijeron a Moisés, usted sabe lo que le dijeron a Moisés, muchos de nosotros ahora nos pusiéramos un traje blanco hasta aquí, hasta el cuello, con una cadena que diga santidad de Jehová, y nos hubiésemos abalanzado a esa montaña humeando. Pero ellos le dijeron: Moisés, no, nosotros no vamos a hablar con Dios. Ve y habla tú con Dios. Ese es el sentido, hermanos, de la santidad. Cuando usted conoce la santidad de Dios, usted no lo, como un santurrón, usted no fanfarronea acerca de la santidad de Dios si usted no lo ha entendido. La santidad
de Dios hace a Dios santo, alejado del pecado, alejado de nosotros. El mismo profeta Isaías, en el capítulo 6 de su profecía, dice que se le dio una visión celestial. En el santo templo de Dios, veía las faldas de Dios que llenaban el templo. Veía a los serafines volando por encima de la presencia de Dios, cubriendo su magnificencia. Y dice que el profeta Isaías en el versículo 5 dijo, cuando vio esto, ¡ay de mí!, dijo, ¡ay de mí! Él no dijo otra cosa, él dijo, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta pensó que iba a morir en aquel lugar, en ese momento. Y ciertamente hubiese morido si Dios no hubiera provisto un medio para su salvación. Dice que Dios rápidamente envió a uno de aquellos serafines que estaban allí para que cogiese un carbón encendido del templo de Dios, una ofrenda, y limpiase a Isaías, limpiase su maldad y su pecado. Usted sabe que a mí no me sorprende que por esa razón Isaías hablara tanto del Mesías, porque Isaías fue revelado por Dios que esa ofrenda iba a ser dispuesta para cada uno de nosotros. Jesucristo, el Señor, has recibido esa ofrenda, y esa ofrenda nos habla a nosotros de una sola cosa: del gran amor de Dios. Y yo decía también, sí, no, la santidad. Esto es una discusión de no acabarse en realidad, si es la santidad más grande que el amor o si es de Dios, o si describe mejor la santidad los atributos de Dios. Y yo decía, sí, la santidad es el atributo que mejor describe a Dios, porque se reitera 3 veces en la Biblia, el único atributo que se reitera 3 veces en la palabra de Dios. Y yo decía, bueno, pero no tan solo eso, también es la santidad de Dios para satisfacer la justicia de Dios que envía a los hombres al infierno. Entonces esto tiene que ser lo más grande. Pero luego el Espíritu Santo en su misericordia, leyendo Juan 3:16, el versículo más famoso, hizo que se corriese el velo en cuanto a esto en mi vida. Porque la santidad de Dios, ciertamente, para satisfacer la justicia de Dios, es la que envía a los hombres al infierno. Pero lo que envía a los hombres al cielo es el amor de Dios. Y no tan solo eso, lo que envía a Jesucristo a morir por nosotros en una cruz es el amor de Dios. Has recibido ese amor en tu corazón, has abrazado esa fe en tu vida, has entendido que tú necesitas este amor de Dios. Por esto le dijo el ángel a aquellos pastores, no teman. Este es un mensaje diferente, es un mensaje de vida. Y el Señor Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El mensaje de la Navidad, mis hermanos, es un mensaje de salvación. El mensaje de la Navidad es un mensaje acerca del amor de Dios manifestado a todos los hombres en la persona de Jesucristo. De Jesucristo, quien la Biblia dice que es el Señor sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo dominio de esta tierra, sentado a la diestra de Dios, reinando. Y mucha gente tampoco entiende eso. Pero no queremos fungir como que lo entendemos todos. Que lo entendemos todo, pero ciertamente alguien explica eso de que Jesús está reinando a la diestra de Dios con la imagen
de una embarazada. Y dicen, la embarazada tiene un hijo, pero no lo puede ver sino 9 meses después, cuando ese hijo ya está para salir de su vientre. Pues el Señor está reinando, aunque nosotros no lo veamos. Pero lo vamos a ver en el cumplimiento de los tiempos. La pregunta ¿es el Señor tu Señor? ¿Es el señorío de Jesucristo por lo que tú vives diariamente, de este Salvador a quien los ángeles anunciaban? La pregunta para terminar es, ¿qué vas a hacer tú con el mensaje de la Navidad? ¿Qué es lo que vas a hacer con el Jesús de la Navidad? Vamos a orar. Señor Dios, grande es tu nombre, Señor. Muchas gracias, porque también de igual manera, grande es tu amor por cada uno de nosotros. Permítanos comprender esta verdad, abrazar esta verdad, Señor, de manera que nosotros podamos amarte cada día, pero que también podamos amar esta comunidad donde tú nos has puesto, Señor, de tal manera que nos sintamos movidos, Padre, a compartir ese amor que tú has compartido con nosotros, con todas las personas que nos rodean. Ahora nosotros te rogamos en este momento que tú manifiestes ese amor a aquellos que están aquí, que simplemente lo conocen, han escuchado de Él, pero no han abierto sus corazones a Él. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y mientras nos